Ah, mira qué lindo. Oh. Buenas chicos, ¿cómo les va? En el video de hoy hablaremos sobre las mascotas. A casi todos le encantan las mascotas, y hay diferentes tipos de mascotas, y digo, muchos tipos. Pero de todas las mascotas hay dos que son las más conocidas, y que casi todo el mundo entero conoce, que son... Tambores, por favor. Los perros y los gatos. Bueno, eso ya casi todos lo saben, pero... sí. Algunas personas prefieren a los perros que a los gatos, y otras prefieren a los gatos más que a los perros. A mí me encantan los dos, pero si tuviera que elegir uno de ellos, tendría que elegir los perros. Mi relación con ellos es más saludable que la de los gatos. Los perros son muy cariñosos, te aman, son juguetones y son el mejor amigo del hombre. Y aunque los gatos sean buenos y tranquilos y mayormente duermen la mayoría de los días, pueden ser muy traviesos, peligrosos, te pueden arañar y no les agradarás tanto o ni siquiera les importarás a ellos. Pero eso tampoco significa que los gatos son malos, ninguna mascota lo es. Bueno, ahora sí, entremos a las anécdotas, ya que tengo varias que contar. Esta anécdota está situada desde hace mucho tiempo. Ok, no tanto. Bueno, pues una vez yo solía ir a la escuela primaria que solo me quedaba de ahí hasta cuarto grado. En esta escuela había una de estas torres de seguridad donde estaba un guardia de seguridad de la escuela y se pasaba ahí mayormente en el recreo. Y en algunos días venía un gatito atigrado rojo callejero desde una cerca en la escuela y el gato nos visitaba casi todos los recreos y mis amigos y yo lo acariciábamos y jugábamos con él. Fue muy divertido e hicimos varias cosas con el gatito y jugamos mucho. Y este gato tal vez estaba confundido cuando nos veía a nosotros, ya que él mismo quiso visitar la escuela porque sí. Nosotros siempre lo encontrábamos y queríamos acariciarlo. No, 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 no. Wait. Wait. Todo estaba yendo muy bien y nos divertíamos con el gatito, pero un día el gato no volvió a aparecer tristemente. No sé exactamente cómo y por qué desapareció, pero parece que el gatito fue adoptado o tal vez solo se perdió. O tal vez solo dejó de ir a la escuela. Ahora hablaremos sobre historias relacionadas a los perros, porque no tengo más historias de gatos. Bueno, pues en mi casa de mi abuela hay una perrita que se llama Rainy. Ella es una perrita calmada, no es juguetona y es a veces dormilona y un poco traviesa a veces. Pero en general ella es muy linda y tranquila. Cada vez que visito la casa de mi abuela y saludo a mis abuelos, Rainy siempre aparece esperando a los visitados por la puerta. Una vez, cuando yo era joven, muy joven, a mí me gustaba grabar a Rainy por alguna razón. Esto fue porque yo creaba estas películas de ella como Super Rainy y la grababa o hacía fotos como si ella fuera una actriz de película. Rainy empezó a ponerse un poco asustada de mí y nerviosa con que yo la grabara con mi tableta para estar en estas películas que yo hacía. Lo bueno es que paré de hacer estas películas porque... no sé, me aburrí de siempre estar grabando a Rainy y de crear estas películas. Antes mi abuela tenía otra mascota en vez de solo Rainy, se llamaba Brownie. Brownie era un perro grande y muy juguetón. También tenía muchísimo pelo que no se le veía en los ojos. No recuerdo historias de él, pero él sí era muy juguetón y peludo. Tristemente, él falleció hace unos años y yo tenía como 5 cuando falleció. Que en paz descanse, Brownie. Una historia que tengo relacionada a los perros es que una de mis tías tiene un perrito llamado Teddy. Teddy también es peludo, es juguetón, pero a veces travieso. Una vez cuando mi hermano y yo fuimos a la casa de mi tía, mi hermano y yo decidimos jugar con Teddy. Teddy tenía un hueso de juguete de color rosado y podía hacer chillidos. A Teddy obviamente le encantaba jugar con este juguete. Mi hermano y yo haríamos el simple juego de tirar el hueso y que Teddy fuera a buscarlo. Y Teddy lo traía de vuelta para que uno de nosotros lo vuelva a lanzar para que Teddy vaya a recoger el juguete, regresar y se repetía una y otra vez. Pero después de jugar con ella un rato y cuando me tocaba a mí para lanzar el hueso, lo lancé y cayó debajo de uno de los autos en la marquesina. Por alguna razón, Teddy no lo quería buscar. Era un poco difícil ya que estaba completamente en la mitad debajo del auto y no era tan fácil agarrarlo. Así que yo decidí intentar recostarme en el suelo y tratar de agarrar el hueso sin ensuciarme, pero era difícil. Estaba un poco lejos y no podía alcanzarlo. Mi hermano y yo nos íbamos a rendir, pero yo noté que había una escoba y me dio una idea para usarla e intentar agarrar el hueso con ella. Así que me volví a encoger en el suelo y empecé a usar la escoba, hasta que Teddy pudo agarrar el hueso con su boca. Aparentemente Teddy sabía que el hueso estaba ahí, pero parece que no quiso recogerlo él mismo. Bueno, aparte de eso se pudo conseguir el juguete. Sí. Una vez, cuando yo era pequeño, mi abuelo me estaba enseñando cómo poner mi dedo en la jaula para que uno de los pájaros me pudiera morder de manera tierna. Pero no de manera para morderme de verdad, sino como tipo de cariño.
Yo estaba tan emocionado para hacerlo, pero me ponía un poco nervioso cuando lo hacía. Lo estaba haciendo poco a poco hasta que lo estropeé y el pájaro molió mi dedo un poco por accidente. Me dolió un poco, pero estuve bien. En mi escuela teníamos una tabla en la pared al lado de la pizarra. En esta tabla aparecían los nombres de todos los estudiantes y unas pegatinas de estrellas amarillas. Básicamente el propósito era que si un estudiante se comportaba bien, le pegaban una estrella debajo de su nombre. Si se comportaba mal, se la quitaban, o si no tenía ninguna estrella, pues no le darían ninguna. Y el estudiante con más estrellas en esa semana entera se podía llevar a un pez de mascota del viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Pues una vez a mí me tocó llevarme al pez y darle comida, pero no era tan fácil como parecía, porque el pez estaba dentro de un bol de pescado grande y tenía que montarlo en el auto. Así que se le hizo muy difícil a mi mamá agarrar el bol de pescado bien mientras el bol estaba en la silla de pasajero. Era un lío total y un caos guiando que casi se caía el bol de pescado. Lo bueno fue que mi mamá lo salvó, pero ella estaba muy estresada y me sentía muy mal por ella. Cuando era lunes, el mismo caos estaba ocurriendo más o menos, pero no llegó ningún momento donde casi se cayera el bol de pescado. Pero una semana después, cuando otro chico se llevó el pez a casa, el bol de pescado se cayó en su casa y el pez murió. Que en paz descanse, pez número 1. Pero bueno, eso es todo para el video de hoy. Disculpen si algunas historias fueron cortas, el video fue mayormente sobre anécdotas de perro, pero espero que les haya gustado el video. Y nos vemos a la próxima. Papitas fritas de queso. Y que en paz descanse Brownie y el pez número 1.